Buenos días nuevamente, una disculpa, se nos cayó nuevamente la red, es algo ajeno a nosotros y bueno, disculpas, se nos cayó esta transmisión en vivo. Si se cae la transmisión en vivo nuevamente, yo voy a tener que seguir predicando en la plataforma que estamos poniendo y después de terminando la predicación se estará subiendo a la página del Facebook de la iglesia. Así que una disculpa nuevamente porque se nos cayó la transmisión en vivo. Le voy a hacer otra vez la predicación nuevamente. La vamos a empezar desde ceros y vamos a tener este tiempo de transmisión en vivo. Estamos en el tiempo de Casa de Dios en casa. 30 de agosto del 2020. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña a este tiempo de Casa de Dios en casa. Nuestra petición o la súplica que le hacemos es tenga la palabra de Dios en sus manos para que usted pueda comprobar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos diciendo. Segundo es, si tiene alguna petición, nos la haga llegar por un correo de esta página, por esta página o por un mensaje al WhatsApp de la iglesia también. Le pedimos que usted nos pueda hacer pues estas peticiones de oración que usted tenga. Y la tercera petición es, si usted tiene una recomendación para mejorar esta página, le pedimos que usted pues, nos las haga llegar, nos las comparta para poder mejorar nosotros esta transmisión. Qué bueno que nos acompaña en este tiempo de Casa de Dios en casa. Bienvenidos, qué bueno que está con nosotros, 30 de agosto del 2020. Pedimos que terminando este tiempo de predicación, usted nos acompañe para tener un tiempo de oración. Estamos orando por las peticiones, por los doctores, las enfermeras, y por las autoridades y por cada una de nuestras familias, para que Dios obre y nos ayude en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia. Vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios para que Dios tome este tiempo en sus manos y que lo bendiga. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Pedimos por mis hermanos, mis amigos, que están viendo esta predicación. Pedimos que tú les des tu palabra, que tú les enseñes, Señor, que tú seas el maestro y que tú nos puedas enseñar a todos los que estemos meditando en esta palabra para bendición en nuestras vidas. También, Padre, suplicamos que me uses, que todo lo que diga sea usado por ti, dirigido por ti, y que tú seas honrado, que tú seas glorificado y que tu nombre, Señor, sea bendecido a través de este tiempo. Tómanos en tus manos. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Úsame, que sea un instrumento, una herramienta correcta en tus manos. Sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar en la palabra de Dios. Vamos a leerla. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 5 al versículo 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo aquí nos da la dirección que debe tener la iglesia. La iglesia normalmente o muchas veces nos perdemos. La iglesia nos perdemos en cómo actuamos. La iglesia nos perdemos cómo pensamos, cómo alabamos y muchas veces nos perdemos de cuál es nuestro lugar o qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pablo da esta enseñanza a la iglesia porque la iglesia de Corinto se equivoca, empieza a equivocarse, aunque la iglesia de Corinto fue una iglesia fundada, empezada por el apóstol Pablo, y creemos entonces que la iglesia de Corinto fue una iglesia que fue puesta en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en la doctrina correcta. Entonces encontramos que la iglesia de Corinto se empieza a perder. Del versículo 1 al versículo 4 encontramos por qué Pablo empieza a darle esta dirección a la iglesia. La iglesia empieza a tener división. Y empieza a tener división porque unos dicen, yo soy de Apolos y otros dicen, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, ¿quién es Apolos y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Y él dice la característica de cada uno de ellos. Y Pablo les dice, ¿saben qué, iglesia? En realidad yo a ustedes les tuve que dar a beber leche y no les pude dar de comer viandas o carne, porque en realidad son una iglesia que no está creciendo espiritualmente, una iglesia que no está siendo cimentada o más bien dicho no está trabajando o actuando correctamente como la palabra de Dios los quiere. Pablo dice que él no puede hablarle a la iglesia de Corinto como a espirituales, sino que le habla como a carnales, como a niños en Cristo, porque les dio a beber leche y no vianda, porque ellos no eran capaces. Y les dice Pablo, ni son capaces todavía de estar recibiendo comida sólida, alimento sólido. Ya han crecido, ya tienen más tiempo en el cristianismo y desgraciadamente ustedes siguen sin crecer. Ustedes no son capaces de comer una comida hablándole a la palabra o hablando de la palabra de Dios fuerte, sólida. En el versículo número 3, porque le dice Pablo, porque aún sois carnales, porque pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y les pregunta, ¿no sois carnales? Pablo les da las características o los ejemplos de por qué les está diciendo que son una iglesia carnal. Celos, pleitos, disensiones. La verdad es que si usted ve las características que Pablo está hablando de esta iglesia, no es muy diferente a las características de las iglesias que estamos teniendo hoy. Desgraciadamente, en nuestras iglesias sigue habiendo celos. Desgraciadamente, en nuestras iglesias sigue habiendo contiendas. Desgraciadamente, en nuestras iglesias sigue habiendo disensiones. O Pablo pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, si tenemos estas características en la iglesia, fíjese, ahorita como iglesias no nos estamos reuniendo en un solo lugar. Y ahorita como iglesia tenemos la oportunidad
capacidad de poder entender, de vivir de una manera unida, o sea, de vivir de una manera espiritual, no teniendo celos, no teniendo contiendas, no teniendo disensiones, no estando unos contra otros. Desgraciadamente, en las iglesias a veces nos peleamos hasta por qué color debe ser el templo, o debemos estarnos peleándonos por si tenemos que prestar los instrumentos de la iglesia o no prestar los instrumentos de la iglesia, o por si tenemos que prestar los muebles de la iglesia o no prestar los muebles de la iglesia, si puede salir alguien o no puede salir alguien. Y desgraciadamente las iglesias nos peleamos y empezamos con chismes y empezamos a hablar tantas cosas diciendo, esto no se debería hacer así, en aquel tiempo no se hacía así, en aquel tiempo se hacía de esta manera, y siempre lo hemos hecho así. Y la verdad, Pablo pregunta, ¿no sois carnales? Sí, haga de cuenta que Pablo se está tomando como yo al monitor de la palabra de Dios y está diciendo o haciendo una pregunta. ¿No sois carnales si se están comportando de esta manera? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro diciendo, yo soy de Apolos. Sin lugar a dudas, los dos grandes predicadores. Sin lugar a dudas, los dos siervos de Dios. Los dos fueron usados por Dios para el crecimiento de la obra. Pero Pablo dice que la iglesia empezó a pelearse por decir cuál es mi predicador o mi pastor consentido o preferido o a cuál le debemos de dar la honra, a cuál debemos decir que es el mejor. Y Pablo le da la dirección a la iglesia. ¿Qué es o qué somos la iglesia? Dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y Pablo lo dice muy claro. Servidores por medio, versículo número 5, fíjese lo que dice, versículo número 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. La dirección que Pablo da a la iglesia es, no nos debemos de estar peleando por hombres, no nos debemos de estar peleando por puestos, no debemos de estar peleándonos en la iglesia por quién es más o por quién es menos. Pablo da muy claro, dando la dirección, servidores. Cuando habla Pablo de servidores, sin lugar a dudas, él está hablando de la característica de un siervo. Y para Pablo, la característica de un siervo es un esclavo, alguien que no debe de tener ni tiene la capacidad para pensar o decir que se merece algo, o que puede hablar, o que puede decir, o como diríamos en este tiempo, que tiene voz y voto. No, Pablo dice, somos, para decirlo claramente, como Pablo lo está diciendo, somos esclavos por medio de los cuales habéis creído. Y Pablo le sigue. Y eso, o sea, tenemos el privilegio de ser esclavos porque a Dios, y eso dice, según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Qué podemos pensar que está diciendo Pablo? Bueno, yo soy esclavo de Cristo, servidor de Cristo, porque Dios me rescató de mi manera equivocada de pensar. Yo soy esclavo, servidor de Cristo, porque Dios me rescató de estar persiguiendo a la iglesia cristiana, de estar persiguiendo a Cristo.
El mismo Cristo le pregunta a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Y Pablo responde, ¿quién eres tú, Señor? Y Cristo da muy claro diciendo, Cristo a quien tú persigues. La dirección que Pablo le da a la iglesia es, somos servidores, para ponerlo así fuerte, somos esclavos de Cristo. Si usted se ha enrolado en la obra de Dios, y no estoy hablando como pastor o como misionero o como con un puesto en la iglesia, si usted se ha enrolado, o en otras palabras, si usted ha sido alcanzado por Dios para ser llamado hijo de Él, usted es servidor de Cristo con esta característica, esclavo, no sintiéndose fundador de la iglesia. Y por eso debe de hacerse lo que yo diga. O decir, yo soy el garante cuidador de esta iglesia para que esta iglesia se comporte o haga lo que tiene que ser que se haga. No, Pablo estaba hablando y estaba enseñando la dirección de Cristo. Todos somos servidores de Cristo y esto porque a Él se le ha dado el amor para que cada uno de nosotros seamos ganados como Él haya concedido. Algunos como líderes fuertes en la iglesia, algunos otros como participantes, diáconos dentro de la iglesia, pero todos servidores de Cristo. La dirección que Pablo da a la iglesia es, somos servidores de Cristo. No importa en qué lugar llegaste a la iglesia, no importa a qué puesto llegaste. Pablo pudo haber dicho a la iglesia de Corinto, a ver, iglesia de Corinto, yo los fundé como iglesia, yo los puse a ustedes como iglesia, así que deben de estar haciendo esto. No, Pablo dice, yo soy servidor de Cristo. Apolos es servidor de Cristo. Y esto es según lo que a cada uno concedió el Señor. La dirección de Pablo para la iglesia es todos somos, cada uno de nosotros somos servidores de Cristo. Pablo, sin lugar a dudas, la Biblia lo dice, estaba enseñando a la iglesia de Corinto y se estaba refiriendo a él y a Apolos, dos grandes predicadores, pero Pablo considerándose como servidores de Cristo. Segunda dirección que Pablo le da a la iglesia y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo era un buen siervo de Dios. Podemos verlo en la palabra de Dios, predicando de maneras hermosas, predicando ante reyes, predicando ante los mismos apóstoles, defendiendo la palabra de Dios ante Pedro y diciéndole a Pedro, te has portado mal, Pedro, estás siendo hipócrita, no te estás comportando con los gentiles igual que cuando estás con los judíos, estás actuando correctamente, pero Pablo también predicando con amor o diciéndole a Cristo, Señor, si vas a perder a los judíos, mejor quítame del libro de la vida con un amor, con una fuerza para servir, predicando, Pablo predicando ante reyes, ante Agripa y diciendo todo esto es por la gracia de Dios. Apolo es un gran predicador, conocido como un hombre bueno en la palabra de Dios, diestro en la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Y no está hablando que lo hagan, no. Eran hombres usados por Dios, pero Pablo nos da la segunda dirección. Pero el crecimiento lo ha dado Dios.
La segunda dirección, el crecimiento lo da Cristo. Muchas veces yo he visto auditorios grandes con mucha gente, pero poca palabra de Dios. Muchas veces he visto iglesias pequeñas, pero enseñando la palabra de Dios. Yo no sé si los auditorios grandes con mucha gente sean gente ganada para Cristo. Es más, yo hasta puedo pensar que son gente que no conoce a Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Por eso, como iglesia, debemos estar tomados de la mano de Dios. Debemos de estar predicando la palabra de Dios. Usted puede imaginarse a un Juan el Bautista predicando de una manera dura, diciéndole a los judíos y a los fariseos, ¿quién os enseñó esto que vienen a bautizarse? Y les dice, generación de víboras. Juan, la verdad, no estaba preocupado porque estaban oyendo de él o predicarles bonito para que no se enojaran, no se molestaran y predicarles la palabra de Dios. Juan predicaba con poder, con autoridad. Cuando usted ve el ministerio de Juan, muchos venían al arrepentimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Tenemos que, tenemos que aprender esto. El crecimiento lo da Dios. No se trata de la buena música que se tiene. No se trata del buen predicador que se pueda tener. Ni siquiera se trata del buen auditorio o buen lugar que estamos teniendo. Se trata de que Dios da el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En realidad, que creciera la obra de Dios en Corinto fue algo hermoso. Era una ciudad bastante grande, bastante importante, con influencia económica bastante fuerte. Y Pablo llegó y predicó y alcanzó a muchos para Cristo. Apolos llegó y predicó y mucha gente era cimentada, crecía la obra de Dios. Pero Pablo dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tenemos que aprender a como iglesia estar tomados de la mano de Dios, estar en Dios porque el crecimiento Él lo da. Muchas veces queremos que la iglesia crezca por nuestro diezmo, por nuestra ofrenda. Muchas veces queremos que la iglesia crezca porque el pastor visita a todos. El pastor debe visitar, por supuesto, pero muchas veces queremos que la iglesia crezca por cuestiones externas y no por lo que se está haciendo en la obra de Dios. Yo creo que una de las grandes formas de que la iglesia crezca, y lo vemos desde la iglesia primitiva, es cuando la iglesia se reúne a orar y entiende que la obra está en las manos de Dios. Y no es que la iglesia tenga el poder, sino es que Dios tiene el poder y escucha a la iglesia que se está arrodillando delante de Él y Él responde y hace que haya fruto dentro de la iglesia. Usted puede ver en la iglesia primitiva, en el día del Pentecostés, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Y Dios dio la bendición de su Espíritu Santo y repartió diferentes idiomas o diferentes lenguas. Y en ese tiempo se convirtieron como 3.000 personas. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Podemos
hacer que la iglesia crezca. Pero estaría siendo a lo mejor o muy posiblemente una mentira cuando lo estamos haciendo por un grupo instrumental, cuando lo estamos haciendo por una persona. Tenemos que entender que el crecimiento lo da Dios. Y es por eso que la iglesia debe estar en Cristo y debe de ponerse en Cristo, en manos de Él, para entender que el crecimiento está en Él. Cuando la iglesia se reúna a orar y ponerse en manos de Dios, Dios dará bendición, nos escuchará, nos ayudará y dará respuesta. Y usted puede decir, bueno, pero ahorita, ¿cómo nos vamos a reunir si la iglesia no se puede reunir, no tiene un lugar? Nosotros como iglesia, usted sabe, tenemos una plataforma en Zoom para reunirnos a orar. O nosotros como iglesia podemos tomar un tiempo en cada cierto horario del día para orar juntos, para que Dios dé el crecimiento. Esa es la dirección que Pablo da a la iglesia, o la dirección que se le da a la iglesia. El crecimiento lo da Dios. He escuchado a muchas iglesias diciéndole al pastor, tendremos que cambiar de pastor porque usted no ha hecho crecer a la iglesia. Déjeme decirle, el pastor no es Dios. Una vez conocí o escuché una iglesia que le dijo a un pastor, vamos a tenerlo que despedir, o va a tener que dejar la iglesia porque usted predica solamente la Biblia. Y la verdad es que yo felicité a este pastor. Que te corran por predicar solamente la palabra de Dios es lo más hermoso que te puede pasar. Tenemos que entender que el crecimiento lo da Dios. No se trata de los buenos predicadores. El crecimiento lo da Dios. Con esto no estoy diciendo que seamos flojos, los predicadores, que no estudiemos. No estoy diciendo que no visitemos, que no trabajemos. Bueno, ahorita con sana distancia no se puede visitar. Pero lo que estoy diciendo es, no podemos atribuirle el crecimiento, ni debemos atribuirle el crecimiento a una persona, sino a Dios, que Él es el que da la bendición. Tercera enseñanza de la dirección de Dios, de Pablo a la iglesia, versículo número 7. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjese lo que dice. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Se la parafraseo este versículo. Pablo está diciendo, así que ni yo, Pablo, que fundé la iglesia de Corinto, soy algo, ni Apolos, que siguió predicando después de mí para que la iglesia creciera, es algo, sino Dios que da el crecimiento. La tercera dirección que Pablo da a la iglesia, o la dirección a la iglesia, es, la honra es solo de Cristo. Solamente de Cristo es la honra. Y Pablo está poniéndose como diciendo, yo no soy nada. Apolos no es nada, sino Dios. Él es el que merece la honra. La iglesia de Corinto no debió de haber dicho, yo soy de Pablo, o no debió de haber dicho, yo soy de Apolos. La iglesia de Corinto tiene que estar diciendo, yo soy de Cristo. Usted no puede decir o no debe decir, yo soy del hermano Edgar o del pastor Edgar. Estoy yendo a la iglesia donde predica posiblemente el pastor Edgar. Pero usted y yo somos de Cristo porque el que merece la honra, el que hizo la obra, es Cristo.
Él fue a la cruz por usted y por mí. Él fue el que pagó por la iglesia para darnos vida eterna, para limpiarnos de pecado y para llevarnos al conocimiento de la verdad. Ni el que planta, está diciendo, ni el que fundó la iglesia, yo, Pablo, ni el que sigue predicando y la iglesia crece, Apolos, es algo, sino Dios que da el crecimiento. Necesitamos entender la dirección a la iglesia. Solamente Cristo se merece la honra y la gloria. Solamente Él fue a la cruz para dar su vida por usted y por mí. Solamente Él necesita o merece, bueno, no necesita, merece y se le debe dar la honra y la gloria, porque Él es el que ha hecho la obra. Ni yo soy algo, dice Pablo, ni Apolos es algo, sino Dios. Muchas iglesias en este tiempo están poniendo su confianza en hombres, en personas, porque muchas veces ni siquiera creyentes, ni siquiera han aceptado o puesto a Cristo como su único y seguro Salvador. Él es el que merece la honra y la gloria. Él fue a la cruz y solamente Él para entregar hasta la última gota de sangre por usted, para que usted y yo seamos redimidos, seamos salvos, seamos limpios, seamos santificados para estar en Él. Hoy, en tiempo de pandemia, solamente Él merece la honra y la gloria. Él es el que nos ha sacado de la enfermedad. Él es el que nos ha ayudado a estar bien y correctamente para servirle, para bendecirle y para honrarle y glorificarle. Sino Dios. Es importante que entendamos que Cristo debe ser el centro de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que vivimos. Él es el que merece la gloria, porque Él le amó a usted desde antes que naciera. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Llevamos tres direcciones de Pablo para la iglesia. La primera, somos servidores de Cristo. La segunda, el crecimiento lo da Cristo. Y la tercera, la honra debe ser o es para Cristo. Y la cuarta, terminamos versículo 8 y versículo 9. Y el que planta y el que rega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La tercera dirección, somos colaboradores. Fíjese, la primera dijimos que éramos servidores, ahora somos colaboradores. Usted y yo somos colaboradores. Y ahí es donde nos debemos de encontrar en la obra de Dios. Y pensar, ¿qué estamos haciendo en la obra de Dios? ¿Cuál es mi trabajo en la obra de Dios? Muchas veces hacemos planes para nuestros hijos,
Muchas veces hacemos planes para nuestra vida. Estamos pensando y buscando el plan de nuestra vida. Pero, ¿cuál es el plan que Dios tiene en su vida? Porque usted es colaborador de Cristo. Qué hermoso privilegio, qué grande privilegio. Nadie puede tener mayor privilegio que este, ser colaborador de Cristo. Así que los que plantamos y los que regamos somos una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo, sin lugar a dudas, se estaba refiriendo a él y a Apolos como colaboradores y a la iglesia como labranza de Dios y edificio de Dios. Pero la Biblia nos habla que cada uno de nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y somos embajadores en el nombre de Cristo para decirle al mundo que se reconcilie con Dios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Y somos embajadores para que el mundo sea reconciliado con Dios. Para que el mundo se reconcilie con Dios y se ponga en manos de Dios. Amigo, hoy yo le quiero hacer una invitación. Hermano, yo te quiero hacer hoy una invitación. ¿En qué lugar estás en la obra de Dios? Si tú te preguntarías, ¿qué tipo de colaborador eres de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Dónde te pondrías? ¿Un buen colaborador o un mal colaborador? ¿Un colaborador que hace su obra o un colaborador que se está portando, queriendo tener los focos para él? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La tercera dirección, somos colaboradores de Iglesia. Tenemos mucho trabajo. En medio de esta pandemia, tenemos mucho trabajo. Mucha gente se está muriendo sin Cristo y Él necesita colaboradores para el engrandecimiento de su reino y para que su reino sea bendecido aquí en la tierra. No se enfile en la obra de Dios, en el ministerio de Dios, queriendo tomar un lugar de autoridad. No se enliste en la obra de Dios, creyendo que el crecimiento lo haces tú o lo hago yo. No se enliste en la obra de Dios queriendo merecer la honra y la gloria. Enlístese como un colaborador de Cristo, alguien que se está poniendo en sus manos para que Él haga la obra y la honra y la gloria solamente sean para Él. Pablo le da la dirección a la iglesia de lo que tiene que ser y cómo tiene que vivir. La iglesia estaba equivocando diciendo, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y Pablo le dice,
cómo se tiene que comportar la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que saber la iglesia? ¿Cómo tiene que vivir la iglesia? Somos servidores de Cristo. El crecimiento lo da Cristo. La honra es para Cristo. Y usted y yo somos colaboradores de Cristo. Lo que vamos a servir tiene que ver con su trabajo y mi trabajo, con lo que cada uno de nosotros hagamos. Pero usted y yo, pongámonos delante de Dios y decir, Señor, esto soy, úsame en lo que tú creas que puedo servir. Y que la iglesia donde Dios le ha puesto sea bendecida a través de su vida, usándolo Dios para que su reino sea engrandecido. Nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entendamos bien la dirección de Dios en nuestra vida y que usted y yo seamos usados correctamente para el engrandecimiento de su reino. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le cuide y le guarde y le prospere en todo momento. Bueno, esta es la enseñanza que Dios nos ha puesto o ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a tener el tiempo de oración, vamos a orar por la iglesia y vamos a orar por nuestros enfermos. Oremos. Bendito Padre, estamos delante de ti, agradecidos porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Señor, como iglesia, hoy hemos separado este tiempo para alabar y bendecir tu nombre. Queremos poner en tus manos a las autoridades de nuestro país. Dales sabiduría, dales dirección, úsalos para que nuestro México, Señor, sea bendecido y pueda salir adelante. Bendice al presidente Andrés Manuel López Obrador, bendice a sus colaboradores, dándole sabiduría y dirección, y cuida a su familia, Señor. Por favor, que tu palabra sea predicada en ellos y que ellos puedan ser dirigidos por ti. También, Padre, queremos poner en tus manos a los doctores, a las enfermeras que están en la primera línea de atención de esta pandemia. Pedimos, Señor, que tú les guardes. Pedimos que tú les uses, que tú les bendigas, que tú les protejas, que tú seas un escudo alrededor de ellos, que ellos no sean enfermos. Los que están enfermos, Señor, que vean tu mano poderosa y sean sanados. También pido por la familia de los doctores y las enfermeras para que tú les fortalezcas, tú les guardes y bendigas tu nombre. Señor, te damos gracias por la iglesia Casa de Dios y por cada uno de los que nos han acompañado en esta transmisión. Hemos tenido alguna dificultad con el enlace en vivo, pero Señor, nos ponemos en tus manos. Tú eres quien das el crecimiento y tú eres el quien pones todas las cosas. Te damos gracias por cada miembro de esta iglesia, por cada una de las familias. Pedimos que tú las bendigas, las cuides y las guardes. Pedimos por Sandra y su salud. Suplicamos por Lulú, por la mamá de Lulú y por su hermana Marta, Señor. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Marcela para que tú obres milagro en su cuerpo, Señor. Suplicamos por Darío también, Padre. Ponemos en tus manos a Eduardo para que tú le sanes y le tomes en tus manos. Y él pone en tus manos a su esposa, a sus hijos y a su mamá, Señor. Por favor, que les ayude a salir adelante, sé con nuestra hermana Esther. Suplicamos, Señor, por nuestra hermana Silvia Gleason, que tú bendigas su vida, que tú le guardes, que tú le prosperes y le tomes en tus manos. Sé con nuestra hermana Goyita y su familia, por Lupita, por Pau, por ella, que estuvieron haciéndose estudios el día de ayer. Dales bendición y pedimos por Jesús y Edgar también que tú los guardes y les bendigas y les des salud. Padre,
Damos por nuestra hermana Graciela, por su esposo, nuestro hermano Luis. Bendice esta familia, Señor. Damos y te damos gracias por Octavio, mi hermano Octavio, el Señor, que Él te alaba, te ama y Él estaba enfermo. Por favor, guárdalo, ayúdalo, prospéralo, tómalo en tus manos. Suplicamos por Gael y por Melissa para que tú cuides esta familia, seas un escudo alrededor de ellos, que les des bendición y le tomes en tus manos. Gracias por Melissa, que cumple un año más de vida. Bendícela, tómala en tus manos y dale muchos años más de vida, Señor, por favor. También ponemos en tus manos a María Laura y a Edgar, que tú bendigas esta familia. Esté con César, mi hermano, tómale en tus manos, guárdale. Con mis hermanos Benito y Yolanda también, bendícelos, guárdalos, dales bendición. Esté con mi padre y mi madre, pedimos para que tú les des salud y ayudes con mamá, trae problemas de la diabetes. Por favor, bendícela, tómala en tus manos, Señor. Padre, gracias por cada miembro de la iglesia, Señor. Si hay alguno que está enfermo y se nos ha pasado, pedimos que le bendiga. Nuestro hermano Sergio, pon en tus manos, hermano David, y a Dani, Señor, que tú les ayudes a salir adelante. Nuestra hermana Rebeca y con cada miembro de su familia, Señor. Pon en tus manos a Isaac y a su familia, guárdales y tómalo en tus manos. Ponen las peticiones de nuestro hermano Bed y nuestra hermana Norma. Por favor, responde sus oraciones y bendice a esta familia. Tómala en tus manos, dales dirección, dales bendición, guárdale y prospérale, Señor. Ponemos en tus manos a Luis, Señor, y a nuestra hermana Tere. Guárdalos, protégelos. Salud a mi hermano José Luis. Fortalece a nuestra hermana Tere y ella pone en tus manos cada miembro de su familia, Señor. Por favor, guárdale y bendícele, protégele, dales dirección y bendición. Señor, sé con Jesús y Úrsula y con cada miembro de la iglesia, Señor, que asisten, que han asistido, que te conocen y te alaban y bendicen tu nombre, Señor. Pongo en tus manos a mi esposa y a mis hijos y a mí, el número uno de nuestra vida, y que tú sigas siendo nuestro Padre. Gracias porque eres hermoso. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar, por los que participan en esta transmisión, por Roberto, nuestro hermano Sergio y Cassandra. Ayúdales y bendíceles. Gracias porque eres hermoso. Gracias porque eres bueno. Por favor, Padre, ponemos en tus manos todas nuestras peticiones. Señor, recordamos también a nuestra hermana José y a su familia. Por favor, bendícela, Padre. Dale bendición a cada miembro de su familia. Ayúdala, protégela, guárdala. Bendícela, Señor. Gracias, Padre, porque eres hermoso. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria.